Continuamos con La Noche. Integramos hasta ahora a Iván Cancino, reconocido abogado penalista, profesor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido al programa La Noche en NTN24. Jefferson, un saludo a usted y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Señor Cancino, está con nosotros Alirio Uribe, ex representante de la Cámara. Quiero en esta segunda parte comenzar con el señor Uribe, hablando sobre el tema que quedó planteado en la primera parte. ¿A qué instancia cree usted que pertenece la competencia en este caso, señor Alirio Uribe? ¿A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o tras la eventual renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez, esa competencia debe pasar a la Fiscalía General? Bueno, como lo decía anteriormente la senadora Paloma y como lo ha dicho en Twitter el propio Álvaro Uribe Vélez, y como queda claro hasta este momento, la competencia de la investigación conforme al artículo 235 de la Constitución se establece claramente que es la Corte la que investiga y la que juzga a los congresistas. Ese artículo fue objeto de reforma que aprobamos este año en el Congreso, el acto legislativo del 2018, en el cual se crea una sala una sala de segunda instancia para surtir las apelaciones de las decisiones que tomen las salas en la Corte para respetar el principio de doble instancia. Desde mi punto de vista constitucional, es indudable que la competencia está en la Corte Suprema de Justicia. Hubo una vieja práctica de que los congresistas se querían quitar el fuero como quitarse una chaqueta y decir no me la pongo, sí me la pongo, es decir, que no hay un juez natural, sino que el juez es a prevención de la voluntad del procesado. Eso no es así, las normas son de orden público y desde mi punto de vista, y creo que la Corte mantiene esa posición, no hay ninguna modificación de la competencia a pesar de que el presidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente, hoy senador, presente la renuncia, porque insisto, no la ha presentado hasta hoy, pero si la presenta y la tramitan, eso no le quita la competencia a la Corte Suprema. Yo no sé si hay una estrategia de la defensa de que la Corte no lo investigue, a mí me parece desafortunado, como ustedes mismos lo dijeron en la reseña histórica, quedó claro, de acuerdo a la decisión del 16 de febrero, que el senador Iván Cepeda no manipuló testigos y quedó claro que sí había manipulación de testigos y por eso se compulsaban copias contra Álvaro Uribe Vélez. Lo aberrante es que después de esa fecha se siguió manipulando testigos y es por eso que se abre una nueva investigación contra Álvaro Hernán Prada y contra Álvaro Uribe Vélez por los nuevos hechos. Desde mi punto de vista, en nada varía la competencia que renuncie o no el senador Álvaro Uribe Vélez. Señor Cancino, ¿qué opinión tiene usted? Hasta este momento, como lo dice el señor Alirio Uribe, el expresidente y senador Álvaro Uribe no ha presentado la carta de renuncia al Congreso de la República. No, por supuesto, Jefferson, un saludo al congresista Alirio Uribe, que todo depende de la renuncia del presidente Uribe y quien decidirá si mantiene o no mantiene la competencia es, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. A mí me sorprende es que un trino académico lo quieran volver político. Aquí parece que hay algún sector del país que le molesta que uno no le dé la razón porque inmediatamente salen a atacarlo, a decir que tiene un componente político, a decir que es una estrategia. No, mire, con el expresidente Uribe he hablado 2 veces en mi vida en aeropuertos. No hago parte de su equipo de defensa, no soy asesor. Soy un profesor universitario que en una cuenta de Twitter lanzó una idea y que me alegra que haya generado esta controversia porque el país debe debatir con ideas. Pero pues hay un desconocimiento total por parte de muchas personas de cuándo la Corte mantiene competencia o no mantiene la competencia. Y para mí es absolutamente claro que no la puede mantener. Gústele o no le guste al presidente Uribe, gústele o no le guste a Paloma Valencia, gústele o no le guste a Alirio Uribe, gústele o no le guste a Iván Cepeda, las normas son de orden público y la jurisprudencia también. Y en la sentencia de la Corte, obviamente cuando todos los congresistas o mucha gran parte se quiso
ir de la Corte para la Fiscalía. La Corte sacó un pronunciamiento muy claro y ata los delitos a la función de congresista. Si los delitos no tienen relación con la función de congresista, sencillamente pierde la competencia, los haya cometido o no siendo congresista, la investigación sea o no siendo congresista. Y le pongo muchos ejemplos hasta llegar al caso. El primero, el congresista Pedro Pérez presenta una petición de crédito a un banco con presuntos documentos falsos. ¿Eso qué tiene que ver con la función del Congreso? Nada. Y lo hizo siendo congresista. Cuando deje de ser congresista, la Corte Suprema no tiene por qué investigarlo, dígalo o no lo diga el artículo 235, porque el artículo 235 es muy claro en establecer también la relación funcional. Sí. Eso pasaría a la Fiscalía. Y obviamente que si al expresidente senador Uribe lo están acusando de un fraude procesal, de una manipulación de testigos, eso, en mi concepto y aplicando la jurisprudencia y las normas de orden público, no tiene nada que ver con la función de congresista. Entonces, por supuesto que a la gente no escoge su juez, para eso están las normas y la jurisprudencia. Sí, señor. Y así el presidente Uribe diga que quiere que mantenga la competencia de la Corte, pues yo creo que no la mantiene, pero obviamente la última palabra la tiene la Corte Suprema. Señor Uribe, ¿qué opina de este argumento? Un presunto soborno, un presunto fraude procesal, que son las acusaciones que hace la Corte Suprema de Justicia, ¿tienen que ver con la conducta de un senador o ese argumento permitiría que la competencia la asuma la Fiscalía? Bueno, no, un saludo al doctor Cancino y respeto su punto de vista como académico, como penalista, pero yo quisiera señalar varios puntos. El primero es que ningún delito es de función. Digamos, por mala fama que hayamos tenido y tengamos los congresistas, los que hemos sido congresistas, pues la función congresional no es para cometer delitos. Pero sí quiero aclarar lo siguiente. Si ustedes miran, estas denuncias se originan precisamente en un debate de control político que hace el senador Iván Cepeda al senador Álvaro Uribe Vélez, donde debate precisamente sobre la complicidad, sobre el agenciamiento de grupos paramilitares, sobre la presunta, lo de los 12 apóstoles, sobre la finca Guacharacas, sobre la creación del bloque Metro, sobre el grupo de los 12 apóstoles, bueno, una cantidad de temas que precisamente fueron de alto debate en el Congreso, que fueron debates de control político, que es una de las funciones. Nosotros en el Congreso lo que hacíamos era expedir leyes, debates de control político, audiencias públicas, es decir, es propio de la naturaleza del Congreso por excelencia los debates de control político. Es con ocasión de del debate de control político del 2014 que ustedes recuerdan que el propio expresidente Uribe se sale del salón, se va a la Corte Suprema, presenta denuncias, es decir, y todo ese proceso que lleva varios años de investigación, como ustedes lo dijeron, se origina precisamente en el afán de eliminar un contradictor político, es decir, el afán del expresidente Uribe no solamente era quitarse los cargos de posible complicidad con el paramilitarismo, sino coger a su interlocutor político y procesarlo. Recuerden que el que formula la denuncia penal contra el senador Iván Cepeda es Álvaro Uribe Vélez. Al final el tiro le sale por la culata, se prueba que no había sido Iván Cepeda el que ha manipulado testigos, sino Álvaro Uribe Vélez. Luego sale la decisión, luego viene un segundo delito presunto de fraude y demás. Es decir, hay una conexión total entre los hechos investigados y la actividad propia funcional del Congreso de la República. Como congresista. Señor Cancino, ¿qué opinión tiene usted de esta respuesta que da el señor Uribe? Finalmente, la decisión, como usted lo decía al comienzo, la tendrá que tomar la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia. No, por supuesto. Vuelvo y repito, a mí me alegra haber generado un debate académico porque es un punto muy interesante y sé porque me han comentado que ha sido objeto de debate en clase a nivel nacional y eso es prácticamente lo que yo buscaba con mi Twitter. Pero también creo que se han generado una serie de situaciones que sí me preocupan. Por ejemplo, ¿por qué pensar que al presidente Uribe le es más favorable la Corte y no los jueces o la Fiscalía?
o es que la fiscalía está comprada o se está haciendo alguna acusación frente a la fiscalía o frente a los jueces. Eso es absolutamente irrelevante. Yo sí considero y sigo pensando que no hay una relación funcional, y obviamente que la función del congresista no es cometer delitos. Cuando la Corte establece una relación funcional es que se utilice el cargo para cometer un delito. Por ejemplo, cuando un congresista, para hacer un tráfico de influencias, coge el teléfono y dice: habla el senador o el representante tal, yo quiero que se adjudique este contrato a Pedro. Ahí hay una relación entre el cargo de congresista y el presunto delito cometido. En estos eventos del presidente Uribe yo no lo veo. Sí. Ojalá la Corte nos dé unas luces rápidamente, la estudiaré, la leeré con mucho cuidado, pero sí quiero hacer una precisión. Brevemente, aquí no se ha probado ninguna manipulación de testigos. Aquí no se ha probado ninguna manipulación de testigos. Uno no puede decir que se probó manipulación de testigos. Aquí se va a investigar si se hizo o no se hizo. Y en lo personal y con lo poco que conozco, estoy seguro que el presidente Uribe no manipuló testigo alguno. Pues se me ha agotado el tiempo, señor Iván Cancino, reconocido abogado penalista. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos con sus conceptos jurídicos en este programa. A ustedes y un saludo a Alirio. Señor Alirio Uribe, representante a la Cámara del Partido Polo Democrático. A la audiencia y a usted. Abogado de Derechos Humanos, muchas gracias. Gracias, Jefferson. Doctor Cancino, buenas noches. Vamos a marcar una última pausa comerciales y cuando regresemos estaremos ya con las primeras declaraciones que ha entregado el expresidente Álvaro Uribe Vélez y actual senador frente a la decisión que ha tomado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de hacer un llamado a indagatoria y el anuncio que él hizo de presentar su renuncia al Congreso de la República. Ya regresamos con La Noche.